Sube a ver a tu tía Fortune, yo te estaré esperando aquí abajo dentro del auto. Fortune tomó el ascensor hasta el cuarto piso. Al llegar a uno de los apartamentos con el largo pasillo donde vivía su tía Rosina, se detuvo a contemplar la vista de la bahía de Panamá. A lo lejos se podía ver el Hotel Paitilla Inn, que sobresalía de las demás edificaciones por su forma redonda. Observó el largo corredor de la bahía donde había caminado junto a Alina agarrados de la mano los fines de semana antes que ella partiera desde el muelle muy cerca de ahí, hacia un rumbo desconocido para él. Se asomó a la puerta y saludó. Sentado a la mesa estaba el esposo de su tía, Thomas, un hombre de gran estatura, podría tener al menos 1,90 m, quien era bombero. Escribía en una libreta mientras con el otro brazo abrazaba una guitarra. Thomas, a pesar de ser un hombre de su hogar, era un señor que le gustaba la bohemia, componer canciones y tocar serenatas los días de las madres. Al ver en la puerta a su sobrino lo saludó muy afablemente. «Hey Fortune, ¿cómo estás? ¿Cómo has crecido, muchacho? Tenías rato que no venías de visita. Tu tía Rosina no ha llegado de la escuela, me dijo que vendrías por acá, te ha hecho un dulce de frutas como regalo de graduación, espera, voy a la cocina a buscarlo». Mientras Thomas fue por el pastel de frutas, Fortune quedó en la sala observando una pared llena de discos y pequeñas revistas. Había toda una colección de ellas, el Selecciones, la cual era una revista estadounidense de temas variados tamaño bolsillo. Thomas tenía una colección de más de 60 revistas. Al regresar de la cocina lo vio hojeando su colección. ¿Te gustan? Había pensado deshacerme de ellas, ya las he leído todas y quiero espacio para mis discos. Si quieres puedes tomarlas, yo te las obsequio. ¿De veras, tío? Pensé que querías mucho tu colección de la revista Selecciones. Durante un tiempo era mi pasatiempo conseguirlas, no importa lo que me costara, pero ya están bastante usadas y un día tu tía terminará vendiéndolas en el barrio de Sal si puedes, así que quiero que las conserves. Sé que te gusta mucho la lectura y tienen artículos muy interesantes. La bicicleta de Iván. Iván era el hijo de la tía Rosina y su tío Thomas, 4 años menor que él. Iván era un gran dibujante, aún mejor que Fortune, y Marisa era la hija 4 años menor que Iván. Fortune guardaba las revistas que le había obsequiado su tío en cajas de cartón, y le preguntó por sus primos Iván y Marisa. «Están en la escuela, tu tía pasará por ellos para traerlos a casa». Mientras buscaba más cajas del cuarto para las revistas, observó una gran caja llena de juguetes en el cuarto de sus primos. A finales del mes de noviembre, la juguetería Mace, ubicada en la 5 de Mayo, una de las jugueterías más grandes de Panamá, había sufrido un terrible incendio justo antes de las fiestas navideñas, a la que acudieron los bomberos de los cuarteles más cercanos al lugar. En aquel incendio le tocó a Thomas ser uno de los camisas rojas que controlaron el siniestro. En agradecimiento, los dueños de la juguetería obsequiaron a muchos de los bomberos juguetes que no habían sufrido daño, para sus hijos en Navidad. Thomas vio cómo Fortune observaba la caja y le dijo: «Sé que ya estás grande para juguetes, pero si quieres toma alguno de esos juguetes para que decores tu recámara. Gracias, padrino». Tomaré la nave espacial y las figuras de acción de la serie Cosmos 1999. ¿No crees que Iván se moleste si me llevo esos juguetes? No, para nada, sobrino, hay demasiados en esa caja, le respondió. Mientras Fortune tomaba los juguetes no pudo evitar recordar y sentirse culpable. Hacía 3 años atrás, cuando él pasaba unas vacaciones en casa de sus abuelos, su tía Rosina fue de visita y, a escondidas de su hijo Iván, le pidió a Fortune que fuera un sábado a la casa, que ella le diría a Iván que fuera a hacerle un mandado, así Fortune podría llevarse su bicicleta, ya que ella temía por su hijo, pues Iván le gustaba manejar la bicicleta en las calles y temía de que lo atropellara un auto. Así que Fortune obedeció y un sábado, mientras su primo no estaba, tomó la bicicleta y bajó las escaleras del edificio. Aquel multifamiliar contaba con 2 escaleras y un elevador de por medio, y mientras él bajaba con la bicicleta,
por la otra escalera venía de regreso Iván, que al verlo con su bicicleta en las manos corrió a detenerlo. Fortón bajó a toda prisa y al llegar a la planta baja se montó en ella y pedaleó a toda carrera, perdiendo a su primo cerca de la iglesia de Santa Teresita, a 2 cuadras del edificio y cercana a la bahía de Panamá. Decidió tomar un descanso, pero al mirar hacia atrás pudo ver a su primo, que corría a toda velocidad con lágrimas en los ojos tratando de alcanzarlo para recuperar su preciada bicicleta. Fortón emprendió la huida nuevamente, pedaleando a toda prisa, dando algunas vueltas a las cuadras del área, pero cada vez que se detenía, podía ver a su primo, que venía corriendo sin parar y con los ojos llenos de lágrimas tratando de alcanzarlo. Entonces Fortón tomó una calle para salir a la avenida Justo Arosemena como ruta de escape, ya que era una calle bastante larga y al mirar atrás había perdido totalmente a su triste perseguidor. Luego Fortón tomó la vía Ricardo J. Alfaro, la cual también se conoce como la Tumba Muerto, para llegar hasta San Miguelito y así cumplir la misión que le había encomendado su tía y dejar la bicicleta en casa de sus abuelos. Por lo cual Fortón siempre pensó que su primo Iván jamás lo perdonaría. Ambos eran del mismo signo Piscis. Los que pertenecen a ese signo jamás olvidan a los que les han hecho algún favor, pero sobre todo no olvidan a los que les han hecho algún daño, y que te despojen de tu bicicleta a los 13 años es algo que nunca se olvida. Fortón tomó el dulce de frutas preparado por su tía, las revistas y metió los juguetes en las cajas antes que su primo llegara, y bajó las escaleras lo más pronto posible, despidiéndose de su tío Tomás. Cuando Fortón llegó al auto donde lo esperaba su padre, este le preguntó: «¿Eso es lo que tu tía Rosina tenía para ti? Un montón de revistas y juguetes». «No, papá, ella me hizo un pastel de frutas, estas revistas y juguetes me los regaló mi tío Tomás». Padre e hijo partieron rumbo a Chame con el auto lleno de cajas y el pastel de frutas. Fortón pasaba las tardes en compañía de su mascota leyendo los libros y revistas que le habían regalado sus tíos, día tras día hasta que se ponía el sol, mientras contemplaba el horizonte donde se podía ver el mar más allá de la costa, y recordando a Alina, de la cual no había tenido noticias desde que se fue. Una tarde luego del almuerzo Fortón vio que Dalma no dejaba de ladrar donde estaban las cajas con sus libros. Entonces un pequeño ratón salió corriendo de entre las cajas y Dalma le dio alcance al pequeño roedor levantándolo del rabo con el hocico. Había rumiado parte de los libros de Fortón. Entonces este tomó al ratón por la cola y lo dejó caer en un tanque lleno de agua. Tomó una rama y hundió al pequeño ratón hasta el fondo del tanque. Él y Dalma se quedaron viendo al ratón en el fondo del agua. La pequeña perrita miraba la rama y al ratón hasta que del fondo salió a flote una pequeña burbuja de aire, el último aliento de vida del pequeño roedor. El chico y su mascota habían sido cómplices en un crimen literario. 2 semanas después Fortón estaba decidido en dejar las tierras de Chame para irse a la capital para alcanzar su sueño de ser escritor. El periódico La Nota Negra era un diario nacional de investigación, famoso por sus crudas pesquisas y por tener un equipo de reporteros adictos a noticias que los ponían al filo del peligro, y más en un gobierno dominado por una dictadura militar. En una de las oficinas del periódico un grupo de reporteros apostaban por quién seguiría al dictador Noriega a su visita en Londres, pues se sospechaba que iría a encontrarse con un militar de alto rango de los Estados Unidos y querían tener la primicia de aquella operación. Era una tarde lluviosa como usualmente es el clima en Londres. En el lobby del Hotel Victoria un militar esperaba sentado la visita de alguien muy especial para él. Desde puntos estratégicos escondidos desde la ventana de otro edificio, reporteros de La Nota Negra observan a través de telescopios de largo alcance y cámaras fotográficas. Llegó nuestro hombre, si es el cara de piña, lo tenemos junto al coronel Oliver North, tomemos las fotografías y vámonos. Manuel Antonio, queremos una base clandestina para el grupo de los Contras y prepararlos para un ataque contra los sandinistas, le decía el coronel norteamericano. Los sandinistas, se habían creado en 1961, tenían el control de Nicaragua desde el año 79, siendo apoyados por Fidel Castro desde Cuba,
junto con la Unión Soviética y Noriega en Panamá. Noriega rechazó el pedido de Oliver North sabiendo los problemas que esto le traería en el país habiendo bases militares norteamericanas en Panamá. Los reporteros del periódico La Nota Negra regresaron a sus oficinas en Panamá con rollos fotográficos de aquel encuentro entre los dos militares. Eran mediados de marzo de 1985. En la pared enmarcado un título de bachiller acompañado de regalos de graduación, fotos, y un anillo en oro blanco sobre una mesita de noche daban muestra del esfuerzo de años de estudio y sacrificios. Sus padres estaban orgullosos por haberse graduado de bachiller. El joven había pasado Navidad en compañía de ellos, pero no de su novia. Pensaba en silencio, ¿qué habrá pasado? Ella quedó en comunicarse conmigo una vez llegara a casa de sus abuelos, tal vez no hay teléfonos en esa isla a la que se dirigían. Ya les había dicho a sus padres que 2 semanas después de regresar de visitar a sus abuelos se iría a vivir a la capital. Los padres de Forton creían que él se instalaría en casa de sus abuelos, pero los planes de Forton eran otros. Lo llevaron hasta la parada de autobuses. ¿No quieres que te llevemos hasta la ciudad en el auto? No, papá, tomaré el transporte y los llamaré apenas llegue para que sepan que estoy bien. Al momento de partir, Graciela abrazó a su hijo diciéndole: no dejes de llamarnos apenas llegues. Sí, mamá, le respondió y con un apretón de manos se despidió de su padre. Había decidido buscar un pequeño apartamento en el centro de la ciudad para estar más cerca de la universidad y que se le hiciera más fácil buscar algún empleo de medio tiempo que le permitiera pagar el alquiler, la comida y sus estudios. Había llegado el momento y Forton se despedía de sus padres diciéndoles que regresaría a casa para la próxima Navidad. 2 maletas de ropa, la máquina de escribir que le había regalado su madre y una perrita eran todo su equipaje. El futuro escritor viajaba en un transporte público hacia la ciudad, mientras el chofer pisaba a todo lo que daba el pedal del acelerador entre rectas y curvas de la carretera. Forton miraba por la ventana los cerros y las montañas a lo lejos, el cielo azul con grandes nubes que cubrían un radiante sol que dejaban escapar los rayos de luz, campos verdes llenos de árboles y ganado pastando, campesinos a pie y en bicicleta. El joven pensaba en sus padres, sus hermanas y los recuerdos con aquella noviecita con la que tuvo su primera vez. Todo iba quedando atrás. Nuevo hogar. Se bajó del bus que lo transportaba en las faldas del Cerro Ancón y a su mente vino brevemente los momentos que había pasado con Alina en el pequeño parque de bancas blancas oculto en aquel cerro y todo lo ocurrido con aquel preservativo roto. Caminó varias calles hasta llegar a la avenida central, compró un periódico, se sentó en un pequeño restaurante y buscó en la sección de cuartos de alquiler. Sus ojos quedaron fijos en el anuncio que decía: se alquila pequeño estudio al lado del parque de la iglesia de Santa Ana a $75 al mes. Su padre le había dado $700, suficientes para aguantar unos meses hasta que consiguiera algún empleo. El edificio donde estaba el apartamento quedaba del otro extremo de la Plaza 5 de Mayo donde él se encontraba, al final de la extensa peatonal. Caminó con sus maletas y su mascota hasta llegar al edificio. Debajo en la planta baja había una librería, además de quedar frente a la bajada de Sal si puedes, área donde los vendedores de libros de segunda mano tenían sus puestos de venta, y pensó: el lugar perfecto. Subió las escaleras y tocó una de las puertas. Salió una señora con rollos en la cabeza, bata de dormir y pantuflas que lo miró de arriba abajo.